En Cambridge, en Estados Unidos. Es quizás la universidad más prestigiosa a nivel mundial. Es considerada una de las más influyentes. Sus inicios fueron formados por congregaciones cristianas. Fue fundada en 1636 y su nombre se debe a John Harvard, un clérigo inglés que donó la mitad de su patrimonio y toda su biblioteca. Actualmente Harvard cuenta con el sistema de bibliotecas más grande a nivel mundial. Creo que para cualquier alumno que quiera ser formado a nivel universitario y que pueda pagar su coste, pues querría poder estudiar en la mejor universidad del mundo, ¿no? Vamos a ir a Juan 1.37, pero no lo busquéis porque así hago la introducción un poquito más breve. Juan 1.37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Si leyéramos todo el Evangelio de Juan, son 9 las ocasiones en las que encontramos que a Jesús lo llaman Rabí, que significa maestro, el que enseña. Es un título honorífico, de respeto, que daban los judíos a sus guías espirituales. Rabí, mi maestro, Raboni, mi señor. Un maestro de Israel se ocupaba en la enseñanza de la doctrina, de enseñar a sus discípulos los principios acerca de la verdad de Dios. Pero Jesús no era un maestro cualquiera. Jesús era el maestro. Amén. Sus enseñanzas y sus hechos procedían de Dios mismo. Dios envió a Jesús como maestro a hacer discípulos para que conozcan al Padre y al Hijo y para que alcancen la vida eterna. Y este reconocimiento como maestro lo daban principales maestros de la ley, como era Nicodemo. En Juan 3 encontramos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es que Jesús no se limitaba a una enseñanza intelectual teórica, sino que lo acompañaba con ejemplos prácticos para mostrar una vida que agrada a Dios. Y además, y lo más importante, lo demostraba con sus propios actos cada día de su vida. En Juan 13:12 leemos así: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como decimos aquí, Jesús predicaba con el ejemplo. No era así con los escribas y fariseos, conocedores también de la ley, con un afán impetuoso por aplicarla en los demás, pero que muchos de ellos mostraban una apariencia exterior que ocultaba su verdadero interior, alejado de lo que ellos exigían cumplir. En Mateo 23:2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Así que, ahora que sabemos quién es el Maestro por excelencia, Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseña la verdad acerca de Dios, que nos da ejemplos para una vida correcta y que cumple sus enseñanzas con sus hechos, ahora, ¿quién quiere ser su discípulo? Discípulo del mejor y más prestigioso Maestro. ¿Amén? Amén. Un discípulo es aquel que sigue a un maestro, que es enseñado por él, que es partidario de esa enseñanza, es decir, que forma parte de la enseñanza. El verdadero discípulo de Jesús
va adquiriendo la enseñanza transmitida por él, va haciendo la propia, y ésta va transformándolo desde su interior a formar la imagen de Jesús. Ahora las preguntas que nos hacemos en el día de hoy. ¿Está siendo mi vida transformada cada día por las enseñanzas del Maestro? ¿O estoy atascado en alguna asignatura de mi vida que no llego a superar? ¿Realmente quiero ser discípulo de Jesús y estoy dispuesto a pagar el coste? Pues después de esta introducción sobre el Maestro y los discípulos, vayamos al texto que hoy traemos. Lucas 24, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, y hagamos un alto. Y es que a lo largo de la historia, grandes multitudes de personas han seguido y siguen a Jesús. Pero para algunos Jesús es como el buzón de los deseos. Es donde tú haces tu petición de lo que quieres. Y Él parece que tiene la obligación de dártelo. Puede ser bienes materiales, puede ser salud, prosperidad o cualquier otro deseo. Y ojo, no estoy diciendo que no podamos pedirle a Jesús las cosas que necesitamos. Pero ese no es el fin para lo que ha venido el Señor. Incluso algunos exigen de tal manera a Dios como si tuviese que hacerles ricos y famosos, porque ellos son hijos del rey. Para otros Jesús es como un amuleto. Es algo religioso que los tiene que proteger de todas las cosas malas que le pueden suceder. Es como el atracador que antes de atracar se pone a rezar para que todo le vaya bien. Muchas personas siguen a Jesús para obtener algo de Él. Viven vidas religiosas, pero no han llegado a entender realmente el Evangelio. No tienen esa fe verdadera que les da una nueva naturaleza. Sin embargo, aquel que realmente ha llegado a entender el Evangelio, es decir, aquel que reconoce su condición de pecador, que en la justicia de Dios sabe que no puede pagar el precio por sus pecados, que reconoce a Jesús como el único Salvador para su vida, quien pagó por sus pecados en la cruz, es aquel que por gracia de Dios, por medio de la fe, es salvo. Ha hecho de Jesús su Salvador. Pero cuidado, Jesús no es únicamente el Salvador, también es el Señor, y como Señor, el Maestro. Y como maestro, tiene sus discípulos. Y por tanto sus discípulos hacen la voluntad de su Señor y son transformados por su enseñanza. Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengamos cuidado, no sea que vivamos una vida religiosa. Podemos acudir todos los domingos a la iglesia, podemos hablar de Dios, podemos hacer buenas obras, incluso podemos servir a Dios como mujer, como maestro, en la alabanza, como evangelista, como predicador o en cualquier otro ministerio. Pero que realmente nuestra vida no está siendo transformada, que no estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque lo peor que nos puede pasar, pon atención a esto, lo peor que te puede pasar es que llegues a pensar que eres cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, y que en realidad no sea así. Ahora bien, ¿cuál es el coste por ser discípulo de Jesús? Pues regresemos al texto. Volviéndose a las grandes multitudes que le seguían, les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y suegra, y aun también su propia... Bueno, eso no lo dice, pero podría ser. Y aun también su propia vida,
no puedes ser mi discípulo. Esto es fuerte, lo que acabamos de leer. Pero esto quiere decir que tienes que tener aversión u odiar a toda tu familia, incluso a ti mismo. No. Vayamos a un pasaje paralelo que nos pueda aportar más luz para entender lo que realmente Jesús nos quería enseñar. Vayamos a Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está enseñando que no tenemos que amar a nuestros padres, cónyuge, hijos o hermanos, y mucho menos que los odiemos. El Señor obviamente nos manda a amar a nuestra familia y a nuestro prójimo. Pero como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor hacia Jesús debe estar por encima del amor hacia cualquier persona, incluso por encima del amor de nosotros mismos. Repito, el amor hacia Jesús debe de estar por encima del amor hacia cualquier persona, incluso encima del amor de nosotros mismos. Hay personas que hacen su ídolo en su cónyuge, que por amor a su pareja lo siguen a cualquier lado, incluso aunque esto los aleje del Señor. Otros este sobreamor lo tienen por sus hijos, permitiéndoles cualquier cosa, dándoles todo, sacrificando todo por ellos, pero dejando a un lado el camino del Señor y su palabra. Hay quienes sus ídolos son sus padres y las enseñanzas que de ellos recibieron, o las tradiciones familiares, las cuales ponen por encima de las enseñanzas del Señor. Incluso cuando te amas más a ti mismo, cuando no estás dispuesto a sacrificarte por el Señor, por aquel que entregó su vida por ti, cuando das más valor a tu vida y a tu voluntad, incluso cuando pones la excusa de que es que Dios me hizo así y no permites que Él entre en tu vida para transformar ciertas áreas de tu vida, es cuando tu amor hacia ti está por encima de tu amor hacia el Maestro. Por eso no está siendo transformado. En Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Todo esto se trata de reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Jesús, el Señor de tu vida. Para ser dignos de ser discípulos de Jesús, debemos de amarlo a Él por encima de cualquier persona. Y esto es, reconocerlo como Señor y hacer su voluntad, aunque esto perjudique nuestra relación con nuestros seres más queridos. Para ser dignos de ser discípulos de Jesús, debemos de amarlo a Él por encima de nosotros mismos. Y esto es, reconocerlo como Señor y hacer su voluntad, aunque esto requiera sacrificar mi vida para obedecerle. El discipulado requiere reconocimiento. Repetid conmigo. El discipulado requiere reconocimiento. Reconocer a Jesús como el Señor. La lealtad hacia Él debe de ir antes que hacia la familia y de mi propia vida. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el Imperio Romano, cuando un criminal o delincuente era obligado a llevar su cruz a lo largo del camino, era una humillación que indicaba la sumisión hacia la autoridad del Imperio Romano, contra quien éste se había actuado en rebelión. La cruz era un símbolo de muerte tortuosa. Llevar la cruz era llevar su propio mecanismo de ejecución. Pero llevar tu cruz es tener que llevar una pesada carga a lo largo de tu vida. Repito, llevar tu cruz es tener que llevar una pesada carga
a lo largo de tu vida? ¿No? Llevar tu cruz no es tener que aguantar una relación tensa o de malos tratos. No es tener que sufrir por hijos rebeldes. No es tener un trabajo ingrato o una enfermedad física. Esto se malinterpreta. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con llevar tu cruz? Pues veamos Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, es decir, a negar nuestra voluntad por encima de la suya, a no hacer las cosas según nuestro criterio, sino según su guía, aunque no lo entendamos. Eso es la fe. Es recurrir al Señor en la toma de decisiones y no para que arregle los líos en los que nos hemos metido cuando no le consultamos. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, es decir, a morir a nosotros mismos, a morir nuestro yo, nuestra naturaleza caída. Cuando caes en la lujuria, en la pornografía, en el adulterio, en los deseos carnales, estás dejando que tu concupiscencia te domine. Cuando caes en gritos, en insultos, en violencia, en peleas, estás dejando que tu ira te domine. Cuando caes en la comodidad, en la pereza, en la gula, en la avaricia, en hacer solo lo que tú quieres, estás dejando que tu egoísmo te domine. Cuando caes en la frialdad, en la indiferencia ante las necesidades de los demás, en la crítica, en la murmuración, en no compartir lo que Dios te da, estás dejando que la falta de amor te domine. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer morir nuestro yo es crucificar nuestra concupiscencia, es crucificar nuestra ira, es crucificar nuestro egoísmo, es crucificar nuestra falta de amor y compasión hacia nuestro prójimo. Llevar la cruz es negarnos a nosotros mismos, mostrando nuestra sumisión a la voluntad del Rey de Reyes. Es humillarnos, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa. Es hacer morir nuestro yo, crucificando nuestra vida carnal. Y todos me entendéis con esta expresión. Crucificando nuestra vida carnal. Cuando hacemos esto, seremos sus discípulos. Y le seguiremos a lo largo del camino. Y el camino es Jesucristo. Y es cuando comienza el proceso de aprendizaje con el Maestro. Y es cuando comienza la transformación en nuestro ser. El discipulado también requiere sacrificio. Repetid conmigo. El discipulado también requiere sacrificio. Versículo 28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor Jesús nos muestra aquí dos ejemplos en los cuales uno, antes de emprender una acción, debe de sentarse primero y pensar, y calcular el coste, y calcular si es posible acometer dicha acción. El planteamiento que le hacía a aquellas multitudes que le seguían era primero que se sienten para pensar si están dispuestos a pagar el precio para ser sus discípulos. Y es el mismo planteamiento a día de hoy. Pensemos si verdaderamente estamos dispuestos a pagar el precio.
Si estamos dispuestos a amarlo a Él por encima de todas las cosas, incluso de nuestra propia vida. Si estamos dispuestos a hacer morir nuestro yo y poner en sus manos cada una de las áreas de mi vida para que ésta sea transformada. Uno no puede sacarse un título universitario en la Universidad de Harvard si no está dispuesto a pagar el coste, si no está dispuesto a sacrificarse estudiando, si no está dispuesto a aceptar la enseñanza que le están dando. Porque si antes de matricularnos no planificamos todo esto, acabaremos fracasando. Entonces, el discipulado requiere planificación. Repetid conmigo. El discipulado requiere planificación. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús lo dio todo por ti. Y como tu Salvador y como tu Señor, demanda todo de ti. Si no estás dispuesto a renunciar a todo, no puedes ser su discípulo. Hay veces que el Señor te demanda algo en la vida, pero te ata a tu familia. O te ata tu yo, tu comodidad, tu egoísmo o tu voluntad. O te ata tu trabajo. O te atan tus posesiones. O simplemente te ata tu miedo a la incertidumbre. Esas ataduras atan tu fe. Tu fe para obedecer a tu Señor y tu Maestro. La iglesia primitiva comprendió claramente el coste del discipulado. Acompañadme a Hechos 4, versículo 32. Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ellos renunciaron a sus posesiones, renunciaron a su estatus social, a sus comodidades, a todo, por formar una gran familia en Cristo Jesús, donde gobernaba la voluntad de Dios y donde se vivía en amor hacia Él y hacia el prójimo. A día de hoy nos parecerían una secta de locos, pero quizás es que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a todo. Hay que tener cuidado porque no estoy diciendo que tenemos que vender la casa, que tenemos que dejar el trabajo, familia, amigos, y etc. Digo que Jesús es tu Señor y que si demanda algo de ti, obedece. También hay que tener cuidado, porque el corazón es engañoso. Y a veces uno puede servir al corazón con toda su buena voluntad, pero no se trata de lo que tú quieres hacer, sino de lo que Él te manda de ti. Y sus demandas no te van a generar cargas o te van a llevar a fallar en otras áreas de tu vida. Renunciar a todo quiere decir que estás dispuesto a que si realmente Dios lo demanda de ti, entregarle todo lo que te pida. Pues el discipulado requiere entrega total. Repite conmigo. El discipulado requiere entrega total. Y este es el coste del discipulado: reconocimiento, sacrificio, planificación y entrega total. Si no estás dispuesto a pagarlo, no puedes ser su discípulo. ¿Entiendes la importancia de ser discípulo de Jesús? ¿Entiendes lo que implica? ¿Realmente quieres ser su discípulo? ¿Estás dispuesto a pagar el coste?
Creo que la mejor forma de concluir es con las palabras del propio Maestro. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal. La sal condimenta los alimentos potenciando su sabor. Ahora que tengo la tensión alta y no puedo comer sal, os aseguro que los potencia. Pero lo que realmente le da un gran valor a la sal, y por lo que a lo largo de la historia ha sido muy importante, es que la sal mantiene los alimentos de su descomposición. De ahí proviene la palabra salario, pago de sal. El Señor nos dijo que nosotros somos la sal del mundo, la sal que nos preserva de la corrupción de la carne. Pero también la sal da mucha sed, ¿no? ¿Y la sed con qué se va? Con el agua. El Señor nos dice que somos la sal. El Señor nos dice que si somos la sal, las personas que vean nuestra vida comenzarán a tener sed. Sed del agua viva, que es Cristo Jesús. Nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir, tiene que atraer a otros hacia el Señor. Porque no se nos olvide que el mandato del Señor a sus discípulos es que hagamos más discípulos. La gran comisión, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero si no estamos dispuestos a pagar el coste, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y hacer una entrega total de todo lo que tenemos y de todas y cada una de las áreas de nuestra vida, entonces la sal que somos comienza a hacerse insípida. Comienza a no cumplir con su función. Y la sal insípida no se puede sazonar. No sirve para la tierra como nutriente para las plantas. Y no sirve para el muladar. El muladar es el lugar donde se acumulaba el estiércol. La sal que no cumple su función es aquella que no atrae a otros hacia el Señor, y es la sal que no sirve para nada. Solo se tira. Pues llega a ser causa de mal testimonio para aquellos que no conocen al Señor Jesús. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, lo tienes que aceptar como tu Señor y tu Maestro. Y por tanto tienes que estar dispuesto a pagar el precio por ser su discípulo. Porque si no entregas a Dios todo lo que tienes y todas las áreas de tu vida, no vas a ser transformado a su imagen. Vas a seguir suspendiendo ciertas asignaturas de tu vida y comenzarás a perder la sazón, por la cual te irás convirtiendo en sal insípida, sal que no sirve, sal de mal testimonio para Cristo. En esta tarde-noche, sentémonos primero para pensar lo que cuesta seguir a Cristo y si estamos dispuestos a pagar el coste con una entrega total. El que tenga oídos para oír,